Somos conscientes de que esta ley es urgente y que nuestro país vive una situación habitacional que es prácticamente límite. Creo que el retraso acumulado es mucho y somos conscientes de eso. Dicho esto, creo que merece la pena trabajar por un buen acuerdo, un acuerdo que respete lo firmado en el acuerdo de gobierno, que es muy claro, que hay que poner tope a las subidas abusivas de los precios del alquiler, pero también que hay que bajar los precios del alquiler. Y si permitimos, como plantea el Partido Socialista en su última propuesta, subidas del 10%, significa que una persona que paga, por ejemplo, un alquiler ya de por sí muy hinchado en zonas de mercado tensionado de 1.000 euros, podría llegar a pagar 1.100 euros. La única manera de cumplir con el acuerdo de gobierno es con el modelo europeo, que es también el modelo catalán, que es un sistema de referencia a índices que permitiría bajar los precios del alquiler y también, cuando los precios están por debajo del índice, mantener los precios que ya existían, porque lo pactado obliga y ya tuvimos esa negociación. Ya alcanzamos un punto intermedio entre las posiciones del Partido Socialista y las de Unidas Podemos y ahora toca cumplir con el acuerdo. Este gobierno, más que ninguna otra cosa, tiene que ser humilde y tiene que reconocer sus errores, y es evidente que el ingreso mínimo vital no está funcionando tan bien como nos habría gustado y no está llegando a toda la gente que lo necesita, que era nuestro objetivo cuando lo pusimos en marcha. Y ahora mismo estamos en un momento clave de la negociación, estamos ya en fase de ponencia en el Congreso de los Diputados, hemos trabajado intensamente a través del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos para asegurar que esa negociación se cerraba cuanto antes, y el ingreso mínimo vital tiene que llegar porque para eso se creó. Lo que nos estamos jugando en los 2 próximos años de legislatura, o sea, en la segunda mitad de la legislatura, es la próxima década, porque lo que nos estamos jugando es la recuperación económica. Es evidente, y todos los expertos comparten, todos los economistas, que el próximo año va a comenzar una fuertísima recuperación económica. La pregunta es si la recuperación económica va a llegar al conjunto de la ciudadanía. Los presupuestos generales del Estado van a ser claves en que la recuperación económica sea una recuperación justa, y nosotros vamos a trabajar para que eso sea posible, porque nos estamos jugando la próxima década, la posibilidad de que frente a la década perdida de los gobiernos de Mariano Rajoy, de las décadas de los recortes y de recortes en materia social y de recortes de derechos, ahora vayamos a una década de recuperación de derechos, una década de recuperación de libertades, y eso se tiene que traducir en una recuperación económica que llegue a las mayorías sociales, que llegue al conjunto de la ciudadanía, que la gente note en el bolsillo esos 70.000 millones de euros que efectivamente van a promover a nivel macroeconómico, en términos de datos macroeconómicos, una recuperación impresionante. Pocas veces un gobierno se ve en la oportunidad de gestionar una inversión económica de esas dimensiones, pero tenemos que conseguir que eso se traduzca en reformas estructurales que, por ejemplo, pues abandone que la economía española esté tan centrada, ¿no?, en el turismo, en el pelotazo urbanístico, y podamos avanzar hacia una economía pues más tecnológica, más de innovación, que nos permita tener empleos de más calidad. Ese es el gran reto al que nos enfrentamos, y yo creo que el socio se equivocaría si no se sumara a esta posición, que es la de que la recuperación tiene que ser justa y además verde, ecologista y además feminista, porque es el signo de los tiempos y es lo que nos está reclamando la ciudadanía en nuestro país. La ley trans, la ley también de igualdad LGTBI y la ley solo si es sí, que hemos aprobado esta misma semana, eso forma parte de una nueva generación de derechos feministas en nuestro país, que señalan el futuro, que señalan el país que viene o que tiene que venir, y que colocan por primera vez a España como referente, como vanguardia internacional y sobre todo a nivel europeo. Y ahora lo que toca es recuperar todo eso y mirar a la década que viene con esperanza, pero también con firmeza y con determinación sobre lo que toca hacer ahora. Y lo que toca hacer ahora es que la recuperación sea social, sea feminista y sea verde, y también avanzar en derechos civiles y en la profundización democrática que queda pendiente. ¿Cuál es mi reto como secretaria general? Sin lugar a dudas, que todo el mundo tenga una tarea y que esa tarea contribuya al objetivo general que tenemos como Podemos, que es fortalecer el espacio de Unidas Podemos y poder llegar a liderar el gobierno de coalición. Yo creo que si algo es un militante de Podemos, es un activista social y también un comunicador. Con esos dos elementos vamos a trabajar desde lo formativo, desde lo organizativo, y estamos reforzando mucho, si se sabe leer bien, la parte del partido, precisamente porque toca poner esfuerzos ahí, toca poner cariño, corazón, cabeza, y ser capaces de construir la herramienta más fuerte, porque somos conscientes de que hay algunas cosas que no van a cambiar
si Podemos no está muy fuerte y Podemos es capaz de liderar el próximo gobierno de coalición. Yo creo que el reto está en cuidar precisamente ese bloque de dirección de Estado, en ser capaces de tejer con más fuerza si cabe las alianzas. Podemos, al principio de su conformación, podía haber tomado la decisión de decirles al resto de actores del panorama progresista español: oye, si queréis hacer parte de este proceso de cambio, tenéis que meteros en Podemos, tenéis que entrar en Podemos si queréis formar parte de este proceso de transformación. Nosotras, y sobre todo Pablo, nunca lo vimos así. Siempre vimos que efectivamente la diversidad sumaba, que espacios diversos podían contribuir a tener más sensibilidad, a tocar mejor de oído en determinados territorios, a ser capaces de conectar mejor con la sensibilidad de distintos lugares, y eso nos llevó a hacer confluencias en Galicia, en Cataluña, y nos llevó también a una alianza con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida. Y mi valoración de estos 7 años es que esa diversidad ha sido positiva. Pero yo me resisto un poco, y no quiero dejar de hacerlo notar, a este debate permanente de la izquierda clásica sobre nosotras mismas. O sea, yo creo que nos estaríamos equivocando si Unidas Podemos se dedica los 2 años que quedan de legislatura a hablar sobre nosotras mismas, a hablar sobre la unidad, ese clásico debate de la izquierda sobre la unidad de la izquierda. Yo sé que hay mucha gente a la que le implosiona un poco la cabeza con este planteamiento. Soy consciente porque toda la política española se ha hecho desde una lógica fuertemente patriarcal. Precisamente el que los liderazgos en Unidas Podemos ahora sean femeninos, pero sobre todo sean feministas o quieran ser feministas, tiene que ver con otra forma de hacer política, en el que las responsabilidades estén más repartidas, en el que las decisiones se tomen por consenso y no por imposición de una o más personas. Yo creo que esa nueva forma de hacer política, que tiene que marcar la nueva etapa, conecta bien con el signo de los tiempos y que nos va a permitir conectar mejor con la ciudadanía de nuestro país. El hecho de que estemos transformando las preguntas es parte de lo poderoso de la nueva etapa. Yo creo que Pablo siempre va a seguir siendo un referente fundamental del espacio de Unidas Podemos y específicamente de Podemos, porque sin él, evidentemente, y esto es una obviedad, no se entendería la emergencia de Podemos. Con él a la cabeza fuimos capaces de romper el bipartidismo, de echar a Mariano Rajoy, de entrar por primera vez rompiendo una cláusula de exclusión histórica en el gobierno de coalición. Creo que él también nos está dejando muchísimo margen para construir nuestro propio proyecto. Se está mirando el relevo con muchísima atención porque tiene 2 elementos muy diferenciales, en mi opinión. El primero, que el momento lo elige él, no lo eligen nuestros adversarios, y lo toma, yo creo, en el momento correcto. En el momento en el que tenemos una mayoría muy consolidada en el Gobierno, en el que hay un liderazgo muy potente como es el de Yolanda Díaz al frente de Unidas Podemos, y en el que el partido tiene el tiempo suficiente, sobre todo Podemos, para reconstruirse y para trabajar precisamente esa consolidación territorial de la que hablábamos hace un momento. Y ser capaces, con estos mimbres, de crear una nueva etapa con los estilos propios de quienes nos quedamos al frente del espacio, de Yolanda Díaz, de mí, pero también de Irene, de Ada, siendo capaces de inaugurar esta nueva política feminista, de hacer las cosas pues, a nuestra manera.